Hola amigos de las redes sociales, soy Adriana García y los estoy saludando desde la cabina de 97.7. Estamos realizando RTG en vivo y quiero invitarlos a que se queden con nosotros, que se vayan conectando porque vamos a estar platicando de un tema bien interesante. Hoy en el marco del Día Mundial sin el Automóvil vamos a estar hablando pues de los efectos negativos, negativos que causa nuestro ambiente, cuál es el impacto que tiene el uso del automóvil. De eso vamos a estar platicando, así que váyanse conectando si tienen dudas, comentarios para que los vayan externando a través de las redes sociales. Y a toda la gente que nos está escuchando en este momento en 97.7 Radio y las estaciones hermanas, me da mucho gusto saludar y presentarles a Mireya Saldaña. Ella es doctora en ciencias ambientales y nos está acompañando el día de hoy en cabina porque estaremos hablando sobre el impacto ambiental que causa el uso del automóvil. Esto en el marco del Día Mundial sin Automóvil. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Contenta de estar nuevamente en RTG. Pues contentos también nosotros de tenerla por aquí, porque yo creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar que algo que nos mueve con tanta facilidad, que nos facilita nuestra vida, porque no solo es el tema de trasladarnos, sino que muchas veces el uso del automóvil nos saca de muchos apuros, pues puede generar daños o puede impactar de forma negativa en nuestro entorno, ¿no? Así es. Pues sí, realmente la ONU dice que el uso de automóviles es más del 60% de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, por ello es que se nombra el Día del Automóvil, bueno, sin el automóvil, pero fíjate que algo curioso, así es, para crear conciencia. Se supone, porque algo curioso, que en 1973, cuando empiezan algunos países de Europa, no lo hicieron como tal, como para hacer conciencia ambiental, para decir, no, pues para no contaminar, sino porque se quedaron sin insumos, ¿no? Entonces había problemas con otros países quienes les daban la parte del petróleo y todo eso, entonces dijeron, pues vamos a fomentar este día sin automóvil. Un tanto obligados, por así decirlo, no tanto en un principio por el tema de un impacto ambiental, ¿no? Así es, fue por que no había los recursos, entonces decidieron implementar esto y en Europa camina mucho la gente, ¿no? Camina mucho la gente a grandes distancias, aquí pues entre las subidas y las bajadas, ¿no? Yo decía, voy a dejar mi coche allá abajo, pero la subida le pensamos a la subidita. Sí, la verdad es que sí, es cierto, la gente de lugares, de ciudades como Europa está muy acostumbrada aún a caminar y a hacer uso, por ejemplo, de las bicicletas. Las bicicletas, ¿no? Que cuánto nos ayudan las bicicletas a conectarnos con nuestro entorno, nos ayudan a fomentar la conciencia ambiental, a cuidar un poquito más nuestro cuerpo, fortalecer los músculos, ahorramos dinero. Hay muchos beneficios. Sobre todo esa parte, ¿no? El ahorro de dinero, porque usar un automóvil genera gastos para la gasolina, para prevenir y corrección del mismo mantenimiento del automóvil, claro, y además de la contaminación, ¿no? Pero estamos ahorrando un dinero también. Y quisiera irme sobre ese tema, el de la contaminación, porque yo creo que muy pocos sabemos justo ese daño, ese impacto. Escuchamos mucho, por ejemplo, en las noticias que se habla del hoy no circula, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Pero yo creo que pocas veces nos detenemos a pensar, ¿y por qué el hoy no circula? ¿Y en qué afecta que la gente no use el carro? ¿O en qué beneficia, mejor dicho, en que no se use el carro? Entonces, si nos pudiera hablar un poquito acerca justo de estos daños que surgen a raíz del uso excesivo del automóvil, ¿no? Porque además hay una gran cantidad de unidades circulando por todo el país, ¿no? Enfocándonos en México. Fíjate que en México el día sin automóvil es hasta el 2014, o sea, 41 años después de que lo lanzan en Europa. Y no todos los países están como conectados. De hecho, si te das cuenta, o sea, no hay mucha publicidad de que hoy es el día sin el automóvil, ¿no? Y mucho se nos va. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues uno por el tráfico, ya ves que es la ciudad más poblada de todo el país, entonces hay mucho tráfico, hay contaminación acústica, contaminación también que al final, además ambiental, pues a nosotros nos afecta. Claro. ¿No? Nuestras vías respiratorias, el smog, cómo está México. En ese sentido, para cuidar toda la parte del medio ambiente, para cuidar la parte del tráfico, el tráfico visual, o sea, toda esa parte, ¿no? Entonces, pues los automóviles, entre todos los gases, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que de los gases de efecto invernadero, pues se van acumulando más, ¿no? Y pues entre más autos, pues más gases se producen, ¿no? Entonces, eso debemos de fomentar un poquito y una de las estrategias de mitigación sería utilizar el transporte público.
Yo, por ejemplo, tu servidora, luego hacemos actividades y soy la chofera de todos, porque mire, pasa por mí, así es que yo voy pasando por todos, para que no se lleven sus coches. Sí, ya en ¿no? lugar de usar a lo mejor 5 carros, Ajá, uno o 2, ¿no? Dependiendo de la sí, cantidad de hecho, de gente. mi camioneta dicen que es la urba, ¿no? Porque siempre vamos llenos ahí, ¿no? Entonces evitamos un poquito llevar tantos carros. Cuando es con mi familia, vámonos en tu carro, todos juntos, Claro. para evitar un poquito menos el automóvil particular. Usar la bicicleta. Yo te comento que el trabajo está cerca de casa, entonces, pues antes iba caminando, pero también a raíz de la violencia que se va generando, pues eso también nos impide dejar de utilizar tu coche, ¿no? O caminar. Y es que yo creo que muchas veces, aunque queramos, yo en algún momento lo pensé, el usar una bicicleta, pero lo decías al principio, en el tema de que, por ejemplo, aquí en Acapulco hay ciudades que a lo mejor están mejor planeadas en el tema Así de las es. vialidades, pero aquí de repente hay como muchas subidas, muchas bajadas muy pronunciadas, y si la piensa uno, por ejemplo, para llegar aquí a RTG hay unas subidas y unas bajadas. Sí, no, imagínate en sí, bicicleta es te vienes a complicado. Yo iba a terminar Sí. allá en Cuauhtémoc, pues, apachurrada, ¿no? Porque imagínense, para Claro. usar la bicicleta. Quiero seguir hablando de este tema, sobre todo porque creo que es bien importante que la gente cree conciencia y estemos bien informados de pues estos efectos negativos que genera el uso del automóvil y que de alguna u otra manera podemos ir aminorando y haciendo la diferencia. Tengo que ir a una pausa, pero yo te pido que te quedes aquí conmigo para poder seguir hablando de este tema que de verdad es muy interesante porque pocas veces se toca. Hay poca información y yo creo que eso influye mucho en que la gente pues siga usando hasta para ir a la esquina el automóvil, porque hay casos, yo conozco, señores y señoras. Nos vamos a una pausa, me despido también de la gente de redes, no, nos quedamos en redes, ok, entonces vamos a la pausa y regresamos con más aquí en RTG en vivo. Y para la gente de redes, irles diciendo, ¿no? Muchas veces, yo creo que eso es la falta de información, el tener como muy presente el que podemos incidir a lo mejor de a poquito en hacer un cambio, en ir haciendo la diferencia. Lo que dices es perfecto, ¿no? Si tienes una salida de programas y a lo mejor tú pasas a recoger a todos en lugar de que todo el mundo lleve su vehículo, ¿no? Tenemos saludos, muchos saludos. Tenemos muchos saludos. Ah, perfecto. Vamos a darle lectura mientras aprovechamos. Elvia Chavarría que manda saludos aquí a nuestra invitada. Gwendolyn Carvajal Moreno, también está conectado Ismael Castro Rosas que está mandando saludos. Víctor Jesús Olea manda saludos. Madrina Mireya dice saludos. Margarita Almazán, ay, suerte mami, dice, Nieto, todos están conectados, qué padre que se dé este respaldo, porque también influye mucho en ir difundiendo la información y que tenga más eco, eso es súper, súper importante. También está conectado Oswaldo Lorenzana, excelente ponente, conocedora, inteligente y experta en el tema, que manda saludos. Erika Almazán, Estudio Verde, Noa Santana Popoca, que también está por aquí conectada, mandando saludos. Elisa Ortiz, Montserrat Reyes, Cassandra RH, que manda también saludos. Jesús Emigdio, muy orgulloso de mi doctora en ciencias, todo el éxito del mundo. Elisa Ortiz también está aquí conectada. Maribel Díaz Flores, Elvia Chavarría, saludos a todo Reto Guagro por apoyar a nuestra coordinadora. Están mandando también saludos Ángel Arias Chalico, excelente participación de la doctora Mireya, importante información. Por eso la tenemos aquí, porque al final del día este tipo de información se tiene que difundir, se tiene que conocer, porque yo creo que pocas veces, insisto, se le da eco a este tipo de detalles. Eli de Lucena, que está también por aquí conectada, mandando saludos. Carla Bailón, Ilich Calderón Arellanes está también mandando saludos. Éxito, dice Maribel Díaz Flores. Inti Calderón, ay, saludos Inti, que también está por aquí conectado, está mandando también saludos. Maribel Díaz Flores, Gwendolyn Carvajal Moreno, Luis Díaz, Memo Galindo, Betty Noco, Maribel Díaz Flores, Arturo Güences. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a los que están siguiendo la transmisión, y yo quisiera que además de estar conectados nos apoyen compartiendo para que más gente pueda tener información a través de sus compartidos.
Y estamos de regreso a todos los que están también sintonizando 97.7 radio, a los que están en las estaciones hermanas, a los que recién acaban de prender a la radio, que están escuchando la estación. Estamos platicando con la doctora Mireya Saldaña, ella es doctora en ciencias ambientales y hoy estamos hablando del impacto ambiental que causa el uso del automóvil. Podemos poner nuestro granito de arena a ir aminorando los efectos de este impacto ambiental, pues haciendo un uso ya más consciente y racionado del automóvil, ¿no, doctora? Así es. Fíjate que quería compartirte un dato que en INEGI hay registrados, ¿no? Porque a veces hay más coches o no los registran. 55.167.421 en el país. Pero en Guerrero hay 1.447.351 circulando. Imagínate la cantidad. En Acapulco casi es una tercera parte. Son como 500.000 automóviles. Y ya los demás en todo el estado de Guerrero. ¿Cuántos automóviles? ¿Cuántos automóviles? Y yo quiero retomar algo que decía hace rato, doctora. Cuando hablaba de estos, del efecto del efecto invernadero. Ajá. Y que se empezaba a sentir como más caliente y que ya no empezó a pasar más y todo esto, la oxigenación y demás. Y lo sentimos. Yo creo que si hacemos memoria de años anteriores a lo que vivimos actualmente, vamos en la calle y el sol terrible, cómo se siente, cómo nos quema la piel. Así y creo que es justamente una de las consecuencias que podemos percibir de inmediato, ¿no? La misma, yo lo decía hace poco en uno de los programas también, la temporada de lluvias, que ya no es igual como en otros años, ¿no? Como en la época de los abuelos, de nuestros padres, incluso ya las nuevas generaciones estamos pasando por situaciones críticas en el tema ambiental. Así es, el efecto invernadero pues se agrava con este problema, ¿no? Te decía que de los principales gases es el CO2, el dióxido de carbono, y la principal fuente son los combustibles fósiles, o sea, el uso de los automóviles, ¿no? Es parte de ello, entonces pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y a lo mejor darle un poco más de difusión sobre que este día realmente no se usará el automóvil. Yo te puedo apostar que la gente aquí no saben hasta ahorita que están escuchando. Sí, claro. ¿No? Muchísima gente no sabe de este día. Entonces, pues fomentar un poquito más, ¿no? Hoy salir a caminar. Así como cuando hacemos lo del foco, de un día sin electricidad, que apagamos nuestro foquito y todo. Entonces, hacer esto también, ¿no? Fomentarlo. Implementar a lo mejor otras cosas, como difundir, que la gente vayamos creando conciencia. Claro. Sobre todo porque lo dices tú, o sea, antes yo recuerdo las lluvias todo este tiempo, ¿no? Y de repente ya no, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque pues también los temblores, ¿no? Apenas tenía mi sobrinito en la oficina y fue justo en el sismo. Pero ¿por qué tiembla? Y le explicaba, ¿no? ¿Por qué la alerta sísmica, tía Miri? ¿Por qué la alerta? Muy preocupado. Le dije, mira, pues porque la tierra se calienta mucho y tiene que sacar sus gasecitos, como cuando tú tomas un refresquito, tienes que eructar, ¿no? Le explicaba. Sí. Pero porque estaba muy espantado, ¿no? Entonces, todo esto, esa consecuencia de nuestras acciones va a repercutir en las edades, en las futuras generaciones, ¿no? Es por ello que debemos de crear. Sí, fíjate que mucho se habla eso, ¿no? De lo que viene para las futuras generaciones y yo creo que ya ni tanto las futuras generaciones, porque, bueno, insisto, ya lo estamos nosotros viviendo, pero sí asusta qué le espera a las futuras generaciones, porque si nosotros ya estamos enfrentando problemáticas de este tipo, de falta de lluvias, de el sol, cómo nos está quemando, este sobrecalentamiento global, el efecto invernadero y demás, entonces, ¿qué le espera a las futuras generaciones? Sí es realmente de miedo y de preocuparse, ¿no? Y la verdad es que sí es bien importante difundir este tipo de información porque justo con pequeñas acciones, yo lo decía hace rato y que a lo mejor puede sonar exagerado, pero yo conozco gente que, no sé, a lo mejor a 2 cuadras va a comprar algo y se lleva el automóvil por la flojera de no caminar o a lo mejor por no asolearse, pero mejor hay que ponerse la gorrita o usar la sombrillita y nos vamos caminando y sirve que hacemos ejercicio, respiramos aire puro y de repente que nos dé el sol no es tan malo, también es vitamina D, Así ¿no? Entonces, las pequeñas acciones que parecieran insignificantes pueden ir marcando la diferencia. Así es importante reeducarnos en este tema ambiental, ¿no? Y como lo dices, ya no las futuras generaciones, porque el cambio climático es algo que existe. Ya nos alcanzó. Yo lo he escuchado, de verdad, en jóvenes, me sorprende mucho escucharlo en jóvenes que dicen, ay, eso es puro chisme, ¿no? Casi que es de la oposición, luego salen o cosas así, ¿no? Entonces,
es algo que está pasando realmente, ¿no? Y que tenemos que ocuparnos. Ya no tanto preocuparnos, ocuparnos. Como dices tú, pequeñas acciones que podemos contribuir para cambiar. Y sobre todo eso, las nuevas generaciones, pues es que ya no les tocó a lo mejor, digo, nosotros no somos tan viejos ni viejas, ¿verdad? Pero ya a lo mejor también no les tocó esa temporada de lluvias donde casi todos los días llovía y donde casi todo el día estábamos teniendo lluvia o toda la noche, que era muy, muy constante. Cosas que a ustedes ya no les tocó, pero que a lo mejor pueden indagar, investigarlas con papá, mamá, con los abuelos y decirles cómo era antes, y de verdad se van a dar cuenta de cómo desafortunadamente estamos perdiendo muchas cosas positivas para nuestro planeta, que al final del día es nuestra casa. Así es. Y preocupa bastante esto. Así es, pues ocuparnos, invitarlos a que vayamos creando conciencia, que vayamos educando a nuestros pequeños, y somos adultos también. En internet hay muchísima información de qué podemos hacer, pequeñas acciones en casa, ¿no? Ya lo comentaba la vez pasada, que desde cuidar el agua, cerrar la llave, lavarte con un vasito, o sea, pequeñas acciones podemos hacer grandes cosas. Sí, lo que de verdad de repente así como que no le damos importancia termina siendo lo más importante. Gente que de repente se está lavando los dientes y deja la llave abierta, o que estamos lavando los trastes y tenemos la llave abierta. Hay que pensar en que hay lugares, países, ciudades, incluso aquí en Acapulco, colonias que no tienen agua y que nosotros lo estamos desperdiciando, y al final también es un recurso que en algún momento se puede acabar. Así es. Y pues usar más bicicletas y caminar un poquito más y evitar el uso del automóvil en cuanto podamos, ¿no? Y que sea posible. Perfecto, pues yo agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Mireya Saldaña, doctora en Ciencias Ambientales, hablándonos acerca de este impacto ambiental que causa el uso del automóvil. Yo sé que de repente sí es muy necesario, porque muchas veces lo decimos, ya no es lujo, es necesidad, pero sí en la medida que podamos hacerlo, evitemos su uso. Si vamos a distancias cortas, pues mejor caminemos, mejor usamos el transporte público. Si tenemos la bicicleta, pues la bicicleta, pero sí hay que ir pensando otra de las recomendaciones son los automóviles eléctricos, que sí son un poco muy caros, pues, ¿no? Entonces esa es la otra, ¿no? Que de repente hay como que cosas que pudieran impactar de manera menos agresiva, pero también están fuera del alcance de la mayoría, ¿no? Es muy complejo obtenerlos, ¿no? Pero bueno, de entrada, pues evitar un poquito el uso, o por lo menos hoy, ¿no? Que digamos, o le damos raya a los vecinitos y todo, y pues eso ayuda bastante. Sí, o no hay que esperarnos a que sea el día mundial del uso sin automóvil. Simplemente a lo mejor ustedes pueden decir un día de la semana no voy a usar el automóvil, pero y ya ya establecerlo, ya dejarlo de fijo, ¿no? Me voy a poner que el día que a lo mejor descanso, me voy a mover en transporte público, un día a la semana voy a dejar de usar el automóvil. Pequeñas acciones que marcan la diferencia, insistimos. Muchísimas gracias a la doctora en Ciencias Ambientales, Mireya Saldaña, por acompañarnos esta mañana aquí en la cabina. Gracias a toda la gente que se conectó en redes sociales, insisto, gracias por los comentarios, pero sobre todo también apóyennos compartiendo para que esta información llegue a más gente. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, y vamos a continuar con música. Quédense con nosotros en RTG en vivo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.